Bien, vamos a ver cuál es la verificación correcta en nuestra propiedad de Google Analytics 4, bien para medir un sitio web que tengamos o una aplicación móvil que hayamos desarrollado o sea de nuestro uso. Lo más habitual es utilizar Google Analytics 4 para un sitio web, pero en cualquier caso sirve para ambos casos. Bien, para ver si tenemos todo correctamente detallado, lo suyo es, y lo más adecuado, que hagamos una verificación de todos los puntos, ¿vale? Tendremos un listado, que es lo que vamos a seguir, y vamos a ver qué puntos destacados tenemos que ver que están perfectamente realizados, ¿vale? Para ello los dividiremos en diferentes bloques, que esos bloques nos darán de alguna manera los pasos adecuados para no aturullarnos con la gran cantidad de funciones que tiene Google Analytics 4 y siguiéndolo nos va a resultar de modo muy sencillo. Entonces empezaremos con la primera parte, que es la parte de planificación, donde nosotros tendremos que tener una serie de puntos a tener en cuenta, como son los siguientes. Bien, tendremos primero que ver los objetivos de nuestro sitio web o aplicación, insisto. Me centraré más en sitio web, porque es lo más habitual, pero vale para ambos casos. ¿Qué queremos conseguir con dicho sitio web? ¿Bien? Pues entonces marcaremos una serie de objetivos. No es lo mismo un sitio web de comercio electrónico que un sitio web de corporativo, por ejemplo, de una empresa industrial, ¿no? Donde seguramente, pues a lo mejor en muchos casos no hay un comercio electrónico y tendremos otros objetivos. Posteriormente tenemos que asociar esos objetivos que nosotros tengamos detallados en un documento interno con lo que son las conversiones llamadas en Google Analytics 4. Sería lo que entendemos por los objetivos, ¿vale? Una conversión normalmente es cuando se cumple un objetivo que nosotros nos hayamos marcado, ¿vale? Lo más habitual en un sitio web que sea de comercio electrónico, por ejemplo, es una venta. Cuando alguien haya hecho una venta, eso es una conversión que se ha realizado. Pero hay un montón, una gran cantidad de conversiones que no tienen por qué ser la venta. Por ejemplo, el envío de un formulario, el hacer clic en un teléfono, el descargar un catálogo corporativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces tendremos que asociar nuestros objetivos que tengamos detallados con las conversiones que podamos medir en Google Analytics 4. Esa parte también la asocio, eso que podamos medir, con las características que tiene la herramienta. Es decir, no se puede medir todo. Se puede medir casi todo o muchísimas cosas, pero no todo. Por ejemplo, no se puede medir cuando alguien ha visto un número de teléfono en la web y en un momento determinado desde su propio teléfono marca ese número sin hacer clic, por ejemplo. Es difícil poder medir eso. ¿Imposible? No, pero es muy, 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 muy difícil, ¿vale? Porque a no ser que sea un número único, etcétera, etcétera, pero ya son cosas como bastante extrañas o muy, muy concretas para hacerlo. Entonces, sí es verdad que se pueden medir gran cantidad de cosas y veremos qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden medir, ¿vale? Para conseguir las conversiones que detallamos. Entonces, esta parte de planificación es muy importante y la tendremos que revisar cada cierto tiempo. Aquí se incluyen pues, los usuarios que pueden verlo, que pueden ver los datos, quienes no, quienes tienen acceso a la cuenta, quienes no, si está configurado, si hay filtros, no hay filtros, etcétera, etcétera, ¿vale? En todo este plan tendremos que detallarlo en un documento qué aspectos vamos a recoger y qué aspectos no vamos a recoger habitualmente. Bien, la segunda parte es la parte más de implementación. Bien, aquí ya entramos en la parte de la creación de Google Analytics 4. Bien, porque sea la primera vez que va a ser inicialmente que hemos creado un sitio web nuevo y vamos a insertar Google Analytics 4. Bien, porque ya teníamos una web anterior y simplemente lo vamos a medir con Google Analytics 4, o porque teníamos Universal Analytics, que es la versión anterior de Google Analytics, y lo vamos a traspasar a GA4. ¿Bien? Entonces, lo que es la implementación es, a fin de cuentas, la parte básica sería el paso inicial y necesario, imprescindible para poder recoger datos, es que el código de Google Analytics 4 sea insertado bien en la aplicación o bien en el sitio web que nosotros queramos medir. ¿Qué tenemos que tener aquí en cuenta? Vale, un doble camino. Bien podemos insertar directamente el código en nuestro sitio web, o bien podemos hacerlo mediante Google Tag Manager, que es una herramienta intermedia que nos ayuda a poder medir ciertos aspectos del sitio web
que por defecto no los mide la propia herramienta. Sí es verdad que por medio del desarrollo se podrían recoger esos datos, pero con con Google Tag Manager nos facilita todo ese aspecto. Con lo cual, es una herramienta muy útil que nos va a ayudar a recoger datos de una manera mucho más sencilla para obtener una serie de aspectos que no vienen incluidos en la propia herramienta. Y normalmente se aconseja que así se haga. ¿Se podría hacer con el código de Google Analytics 4 directamente en nuestra web? Perfectamente, ningún problema. Pero es verdad que nos perderemos cosas, a no ser que hagamos un desarrollo a medida, etcétera, etcétera, que esto ya conlleva una serie de tiempos, costes, etcétera, etcétera, bastantes recursos. Con Google Tag Manager esto nos lo facilita. Bien, ¿qué tenemos que comprobar? Vale, tenemos que comprobar que cuando tenemos un sitio web esté bien insertada la etiqueta de Google Analytics 4. ¿Vale? Insisto, bien vía Tag Manager, porque hemos insertado la etiqueta en Tag Manager y Tag Manager en nuestro sitio web, o bien de modo diferente, que sea insertando directamente la etiqueta de Google Analytics 4 en nuestro sitio web. Bien. En cualquiera de los dos casos tenemos que hacer una comprobación inmediata que eso está funcionando. ¿Vale? La manera de hacerlo es muy sencilla. ¿Vale? Una vez que esté insertado, voy a poner un ejemplo en esta pantalla donde vais a ver un Google Analytics 4 de prueba y ya está insertado, y vamos a ver que eso se está dando. ¿Vale? Entonces nos vamos a nuestro Google Analytics y aquí en el menú de la izquierda nos vamos a la segunda pestaña empezando por arriba donde pone informes, y entre informes hacemos clic en tiempo real. Ahora mismo no sale nada. Voy a hacer yo una navegación de usuario como si estuviese en la página web. Esta es la página web donde está insertado el código de Google Analytics 4, y voy a navegar por cualquier página. En un principio, si todo está correcto, aquí me debería dar alguna medición. Efectivamente ya me está saliendo que hay un usuario que está navegando. Además me da una serie de características. La fuente ha sido directa el acceso, es decir, no ha habido ninguna aplicación intermedia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego me dice si son compradores o no y tal, una serie de características que ya tiene el sitio web de Google Analytics 4. ¿Vale? Y dónde están midiendo, qué páginas y demás, y los eventos que se están generando con esta medición. Bien, una vez que ya hemos comprobado que esto lo está midiendo correctamente, tendremos que entrar en la parte de configuración y ajustes dentro de la propia herramienta de Google Analytics 4. Bien, nos vamos aquí abajo a la izquierda, donde nos aparece una rueda de entrada y el texto a administrar, y nos aparecerán dos columnas. ¿Vale? Esta es la parte de administración de Google Analytics 4, no donde se ven los informes, sino donde configuramos todos o la inmensa mayoría de los aspectos que no son necesarios. Antes de entrar en la configuración propiamente dicha, iremos y detallaremos aquí un par de cosas. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, es quién tiene acceso a la cuenta. Bien, ¿qué es la cuenta en Google Analytics 4? Primero, una cuenta es lo que entendemos por una organización, bien una empresa, una administración pública, etcétera, etcétera. Una organización de cualquier tipo. ¿Bien? Y propiedad, que sería la columna que aparece a mitad de pantalla, sería lo que entendemos por un sitio web o una aplicación, podría ser, ¿vale? Lo que sería normalmente pues, la web corporativa, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a suponer que una organización tiene dos webs, una corporativa y otra de comercio electrónico mismamente. ¿Vale? Entonces, debería tener una cuenta y dos propiedades. ¿Vale? Bien. Unido a esto, vamos a ver qué usuarios tendrían acceso a la cuenta. ¿Por qué? Porque es muy típico en las organizaciones que más de una persona pues, pueda acceder a ver los datos. ¿Vale? O una persona va cambiando, unos están, otros no están, van pasando con el tiempo, entonces tendríamos que verlo. ¿Ve? ¿Dónde se ve eso? Nos vamos a cuenta y aquí en la segunda pestaña aparece gestión de accesos a la cuenta. Hacemos clic en ella y aquí nos aparecerá, nos sale una pantalla emergente y nos aparecerá qué personas tienen acceso a la cuenta. En este caso soy yo. Pero
Simplemente aquí podríamos añadir todas las personas que nosotros quisiésemos, haciendo clic en el botón de aquí a la derecha. Haríamos clic, pondríamos un correo electrónico y ya tendría ese correo electrónico, asociado a una persona normalmente, acceso a esta cuenta y podría ver todos los datos de esa cuenta y las propiedades que están bajo esa cuenta. En el caso que estábamos poniendo, por ejemplo, si tenía dos propiedades que son la web corporativa y la web de comercio electrónico, podría ver los datos de ambas webs, de ambas web. Bien, vale, simplemente se le añade y no tiene más. Una vez que está añadido una persona, con el tiempo se le, aquí en los 3 puntos, que aquí no me, bueno, sí se podría, ¿vale? Retirar mi acceso o retiraremos el acceso de esa cuenta, podríamos eliminarlo con el tiempo. Bien, lo mismo ocurre cuando queremos dar permiso solo a una propiedad. Por ejemplo, pues hay una persona que está trabajando con nosotros, pero solo quiero darle acceso de las 2 web que tiene nuestra organización a la web corporativa, por el motivo que fuere, y no a la otra, la de comercio electrónico. Entonces iríamos aquí y en la columna del medio, gestión de accesos a la propiedad, hacemos clic y se nos abre una pantalla similar a la anterior, pero aquí solo lo está detallando para esta propiedad. ¿Vale? Entonces yo, si doy acceso a alguien, estaría dando solo a esta persona, a esta persona solo a esta web, no a la otra que tengo. ¿Vale? Se haría el mismo proceso, le daré aquí al botón más, añadir usuarios, y aquí le digo el rol que puede o debe tener y el correo electrónico. Con un clic de notificar o lo desmarco para que no lo notifique por correo electrónico, según a gusto de cada uno. Bien. Descartamos, de momento no vamos a hacer ningún cambio. Y con eso ya estaría. Bien, con esto ya sabemos qué personas tienen acceso y no tienen acceso. Sabemos y lo configuramos. Bien, otro aspecto a tener en cuenta sería la parte en la propia propiedad, la configuración, bien, a tener en cuenta de la hora y moneda. ¿Vale? Por defecto se suele, si no hemos hecho ningún cambio cuando lo hemos creado, suele ser Estados Unidos y hora Pacífico y moneda dólares, ¿vale? Entonces, si tenemos una web que está ubicada en Bilbao, pues tendríamos que poner horario España y la hora España, ¿vale? Y la moneda euro. Esto tiene especial importancia si tenemos un comercio electrónico, obviamente, ¿vale? Si no tiene comercio electrónico, puede tener una importancia relativa, ¿vale? Sí, pues lo asociásemos alguna conversión a moneda y demás, pero normalmente no es lo más habitual. Bien, entonces simplemente cotejamos que esto esté bien. Si lo estuviésemos en Estados Unidos, desplegaríamos esta parte, elegiríamos España y horario España y con la moneda lo mismo, elegiríamos la moneda pertinente. Le diríamos guardar y con eso ya sabemos que lo tenemos según nuestras necesidades. Bien, hacemos clic en la botella, en la flecha de volver atrás y nos vuelven a salir las 2 columnas. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bien, un filtro interno para no medir nuestras propias visitas. Tenemos que verificar que nuestras propias visitas no las esté contabilizando. Bien, ¿cómo hacemos esta parte? Vale, pues consta de 2 partes. Primero, nos tenemos que ir a flujo de datos en la columna del medio y una vez que ya hemos hecho clic en el flujo de datos, se nos abre nuestro flujo de datos, hacemos clic en el propio flujo, se nos abre otra pantalla, nos vamos a la parte de abajo y nos vamos aquí a la tercera opción, empezando por la parte inferior, configurar ajustes de etiquetas. Una vez que llegamos ahí, hacemos clic y ahí lo que tenemos que hacer de alguna manera es irnos a la parte de definir tráfico interno, hacemos clic y no nos aparece ninguno, ¿vale? Entonces creamos uno, le ponemos el número que queramos, mis visitas desde la oficina, por ejemplo, ¿vale? Para nosotros saber a qué nos estamos refiriendo, y aquí hacemos clic en la dirección IP, decimos que la dirección IP es igual a, y aquí pondremos nuestra dirección IP y le daremos crear, ¿vale? ¿Cuál es nuestra dirección IP? Y aquí nos pone un enlace y nos lo ayuda. Nos dice que mi IP es esta, la copiaríamos, nos vamos a Google Analytics 4, hacemos clic lo pegamos y le decimos crear. Vale, esta es la primera parte que hay que hacer para medirlo. Cerramos todas las ventanas que se nos han abierto y volvemos a la
a la pantalla principal, y allí nos tenemos que ir a la parte de ajustes de datos. Y se nos abre un desplegable donde aparece filtro de datos. Hacemos clic. Por defecto, el filtro del tráfico interno, es decir, nuestras propias visitas, está en modo prueba, está aquí, y simplemente lo activamos. Hacemos clic en él y le decimos que esté activo, es decir, que ya empiece a funcionar. Activamos el filtro y a partir de ahí ya está, ¿vale? Ya no nos contaría nuestras propias visitas. Yo lo voy a dejar en modo pruebas de momento, porque inactivo, porque luego quiero navegar y ver algunos aspectos de nuestro propio sitio web, en este caso. Bien, siguiente punto que tenemos que ver es en la columna del medio, hacemos clic en el flujo de datos y ver el flujo de datos haciendo clic, la parte de medición mejorada. ¿Qué es esto? Pues una serie de mediciones que Google Analytics 4 mide por defecto. Aparte de lo básico, mide estos aspectos mejorados, le llaman ellos, ¿vale? Que son un poco más avanzados y simplemente pues, nos mide algunos aspectos como por ejemplo los desplazamientos de la página, conocidos como scroll, etcétera, etcétera. Hacemos clic aquí donde aparece y4 más y nos va a decir cuáles son todos los que hay. O si nos vamos a la rueda dentada, vemos todos los que está pidiendo. Por defecto están activados todos, los podríamos desactivar, excepto el de vistas de página. Obviamente no podemos desactivar que cada vez que alguien entre en nuestro sitio web deje de medirlo, entonces la vista de página siempre va a estar midiéndola, pero podemos desactivar todos los otros. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de poder desactivarlos? Pues por ejemplo, si nosotros estamos midiendo los desplazamientos o scroll, en vez de medirlos aquí directamente, lo hacemos con Google Tag Manager, desmarcaríamos esto para que no nos esté duplicando ese evento, ¿vale? Esa acción que hace el usuario de desplazarse en la página, para que no lo recoja desde dos sitios diferentes y me duplique los datos. Parece que si alguien hace un scroll y yo no he desmarcado aquí y a su vez lo estoy midiendo en Tag Manager, me estará diciendo que un usuario está haciendo dos veces scroll, y eso no es verdad, estaría haciendo una vez scroll. Entonces, si yo lo estoy recogiendo desde Google Tag Manager, simplemente lo desmarco aquí y demás, y ya está, ¿vale? Digo guardar y ya aquí ya no me está midiendo el scroll, ¿vale? Si no lo estoy midiendo con Tag Manager, simplemente lo dejáis marcado y ya está, nos recoge este desplazamiento. Y así con cada uno de los eventos que de alguna manera mide Google Analytics 4 con la medición mejorada. Bien, otro aspecto que deberíamos tener en cuenta. Bien, cada vez que nosotros hacemos una búsqueda, si tenemos un buscador de entrada en la web, eso nos lo está midiendo en la medición mejorada. Este aspecto tenemos que tener en cuenta que aquí, cuando nos vamos a búsquedas en el sitio, nos da un enlace de mostrar configuración avanzada. Tenemos que cotejar y comprobar que estos parámetros de consulta son los que nosotros nos están midiendo en el sitio web. Bien, si tuviésemos un buscador interno, cuando se hace una búsqueda, normalmente viene con un parámetro asociado y después la palabra clave que ha buscado el usuario. Tenemos que ver que esa búsqueda que aparece allí tiene que ser ese parámetro con la búsqueda tiene que ser cualquiera de los que están aquí recogidos. Si no fuese el caso y tenemos otro parámetro de búsqueda, simplemente lo tendremos que añadir aquí para que GA4 sepa cuando se está haciendo una búsqueda. Por ejemplo, si nuestro parámetro de búsqueda fuese palabra búsqueda, todo junto, ¿vale? Simplemente tendremos que poner aquí palabra búsqueda, por ejemplo. Bien, le decimos guardar y con esto Google Analytics 4 ya va a saber que cuando exista ese parámetro se refiere a una búsqueda. Vale, si fuese el caso. Nosotros los podríamos eliminar porque ese es el único que necesita, pero bueno, tampoco basta nada para dejar los otros, ¿no? Por si acaso con el tiempo se cambia y demás el buscador o lo que fuera interno y coge otro parámetro. Entonces, bueno, con dejarlo ahí tampoco pasa nada. ¿Ven? ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Bien.
la parte de Google Signals, ¿vale? Que es una manera de recoger datos más avanzados o datos más, tampoco la palabra no es correcta, privados, pero bueno, sino más asociados a los usuarios. Bien. Entonces, aquí esto nos permite que luego en los informes demográficos, edad y género, sexo le llaman, me parece, en GA4, nos dé una serie de datos para, de alguna manera, decir, pues nos han visitado usuarios que tienen ciertas edades o son de un género o de otro, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos a recogida de datos y si no está hecho, ¿vale? Nos va a aparecer aquí un botón con empezar, que es lo que tenemos que hacer. Le decimos continuar, activar. Bien, consentimiento, configuración avanzada y demás, ¿vale? Entonces ya nos está recogiendo los datos, ya hay una recogida de signals. Esto, cuando entremos aquí, hacemos recogida de datos, ya está, bien. Cuando nos vamos a los informes y nos vamos a atributos del usuario, detalles demográficos, lo que acabamos de hacer, a la hora de elegir el país nos lo va a dar por defecto, la ciudad, etcétera, etcétera, pero si hacemos clic y desplegamos esta opción y nos vamos a edad, por ejemplo, por defecto me dirá que no hay ningún dato. Ahora, después de haber activado Signals, sí va a empezar a recoger datos de las edades y género estimado de los usuarios. Entonces, simplemente lo hacemos una vez allí en Google Signals y con eso ya nos empieza a recoger informes de una segmentación por edad y sexo. No están todos, pero nos ayuda para lo menos tener una percepción de cómo son los usuarios que nos visitan. Bien, bien, más aspectos a tener en cuenta. Bien, aquí abajo tenemos la opción, vamos a recoger aquí, cuando entremos en informes, vale. Tenemos la parte de biblioteca. Y en la biblioteca, por decirlo de alguna manera, es un lugar donde están todos los informes y agrupaciones de informes que unos se muestran en el menú de navegación y otros no, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, como estáis viendo aquí a la izquierda, este es el menú de navegación de informes, tenemos que ver si están todos los informes que a nosotros nos interesa que nos aparezca o no, ¿vale? Sería personalizar nuestro menú de navegación en GA4. En colección, en biblioteca aparecen colecciones que le llamo o agrupaciones de informes y los informes aparecen un poquitín más abajo. Si yo quisiese que esta colección de informes, objetivos de negocio, apareciese aquí a la izquierda, muy sencillo, simplemente tenemos que hacer clic en los tres puntos y le decimos publicar. Entonces se nos va a añadir aquí a la izquierda, ¿veis? Y ya nos aparece en el menú esa colección o agrupación de informes. ¿Qué pasaría si yo quisiese añadir un informe que yo ya tengo, uno de los que aparece aquí, por ejemplo el de conversiones, mismamente, o promociones, lo quisiese añadir a un grupo de informes? Da igual, voy a coger en cualquiera, ¿vale? Entonces entro aquí en editar colección. Estoy en la colección objetivos de negocio, lo podría renombrar si yo quisiese, ¿vale? Y aquí ya nos aparecen las carpetas que tiene de esa agrupación de informes y los informes internamente. Quiero añadir, por ejemplo, audiencias, el informe de audiencias que aparece, simplemente hago clic aquí y lo arrastro y lo pongo donde yo quiera. Audiencias. Que no lo veo aquí entre los que están, etcétera, etcétera. Vale, pues empiezo a buscar unos informes con los nombres que sean, por ejemplo, adquisición de usuarios. Simplemente lo busco y lo añado aquí. Agregado, le digo guardar como una nueva colección o con la colección actual, en este caso le voy a dar actual, si lo guardase como una nueva le daría otro nombre, etcétera, etcétera. Y me voy aquí al botón atrás y ya nos aparece. Si yo hago clic aquí en objetivos de negocio, cuando está actualizado, veis que ya me aparecen aquí el de audiencias y adquisición de usuarios. Lo estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces me voy al de audiencias y ya me sale ese informe.
Entonces, este aspecto es muy importante que nos lo organicemos para saber que tenemos más o menos bien y no estemos perdiendo tiempo con los informes por defectos que nos aparece en Google Analytics 4. Y otro aspecto también para mejorarlo de alguna manera y que no sea todo mucho más fácil, que tenemos que comprobar, es que nuestra lista de canales de adquisición sea la correcta. Google Analytics por defecto nos ha incluido un grupo de una agrupación de canales que ellos consideran que es adecuada, pero podría personalizar a tener una agrupación de canales más propia, porque a mí me interesa a lo mejor las visitas exclusivamente de cada una de las redes sociales, ¿vale? Y quiero tener una agrupación de canales solo de redes sociales. Lo podríamos hacer. ¿Cómo se hace eso? Nos vamos a administrar, ¿sí? Hacemos aquí en ajustes de datos, hacemos clic en la columna del medio y nos vamos a grupos de canales. ¿Bien? Esta es la que está por defecto, el grupo de canales predeterminado, que si hacemos clic nos aparecen todos los que tengamos aquí, ¿vale? Esto es cuando se ve en el informe siguiente. En informes, adquisición de usuarios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Veis? Y aquí ya nos aparece el primer grupo el primer grupo de canales predeterminados del usuario. Y aquí aparecerían todos los canales que tenemos nosotros detallados. Si quisiésemos tener otro grupo de canales, simplemente nos vamos a administrar, como decíamos, ajustes de datos, grupo de canales, y este que está por defecto, a este le añadimos un segundo. Le haríamos crear grupo de canales, le damos un nombre a que nosotros nos sea útil, canales propios, da igual. Si quisiésemos, le ponemos una descripción y aquí vamos marcando cuáles son nuestros canales, ¿vale? Que sea paid video o lo que queramos, ¿vale? Lo estamos viendo aquí, ¿sí? Simplemente marco este, y aquí le puedo dar unas condiciones, ¿vale? Además que quiero ser display que coincida exactamente con el grupo predeterminado de display y además esas condiciones las que yo quiera. Que el medio sea y una condición, ¿vale? El medio que queramos o la fuente o donde queramos. El ID de campaña, nombre de campaña, lo que fuera, ¿vale? Si tenemos una campaña que es redes sociales LinkedIn, por ejemplo, hemos una hecha, en un momento determinado todos los enlaces que vienen desde ahí tienen esa campaña en el UTM, pues pondríamos que el nombre de campaña, le añadimos la condición, que coincida exactamente, que contiene, y le daríamos el nombre de campaña. Vamos a suponer que tuviésemos que nuestro nombre de campaña fuese LKD de LinkedIn, ¿vale? Le iría a aplicar, esto lo podría eliminar incluso, cuando el nombre de campaña sea LKD, y aquí el nombre de canal le digo, pues no sé, LinkedIn visitas, mismamente. Yo sé que todas las de LinkedIn visitas, campaña, por ejemplo. Vale. Esto ya es simplemente hacer filtros y demás, ir añadiéndolo, ¿vale? Está aquí y lo marcamos. Aquí están todas las que van a ser de este canal y las demás las vamos eliminando. Quitar de este canal, quitar, y dejamos solo las que nos interesen, ¿vale? No voy a quitar todas, pero se haría así. Simplemente le decimos guardar grupo y demás. Aquí lo que he hecho es modificar uno que ya existía, pero podría crear un canal desde cero, que es lo más adecuado realmente. El nombre del canal, el que yo quiera, y añadir las condiciones, como lo he hecho anteriormente con el tema de LinkedIn. ¿Vale? Vamos a suponer que lo dejásemos así, y aquí no, guardar grupo. Vale. Este canal es propio, ¿sí? Y aquí en los informes podría posteriormente añadir este canal propio de informes, adquisición de usuarios, y aquí nos debería aparecer. ¿Veis aquí? Primer usuario, canales propio. Entonces aquí nos van a salir las visitas de ese canal propio. ¿Vale? En este caso, como no hay ninguno, pues me lo dice sin asignar y demás, ¿vale? Porque no hay ninguno asignado. Entonces, estos aspectos son muy importantes a la hora de configurar correctamente Google Analytics 4, ¿vale? En función de nuestras necesidades. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta y qué aspecto es importante? Bien, una vez que nosotros tenemos una serie de datos y nos aparecen unas dimensiones, es decir, basado en unos parámetros de eventos, nos aparecen determinados, ¿vale? Tenemos que configurarlo para que posteriormente esas dimensiones, que en el fondo no dejan de ser diferenciación
de las visitas por una tipología que nosotros queramos. Por ejemplo, una dimensión es ciudad, ¿vale? Yo quiero diferenciar los usuarios que me visitan de una ciudad o de otra ciudad. Eso es una dimensión, porque me permite diferenciar las visitas. En esencia es eso. ¿Bien? Yo puedo tener la dimensión país, que viene por defecto. Es decir, yo quiero saber los usuarios si son de un país o de otro, me han visitado de un sitio o de otro, ¿vale? Por países. Eso es una dimensión, ¿vale? Bien, cuando se generan parámetros, que ya vienen incluidos propiamente algunos por defecto en Google Analytics 4 y otros que los hemos añadido por Google Tag Manager, esos parámetros los podemos convertir en dimensiones personalizadas para luego posteriormente utilizarlos bien en los informes o bien para hacer una serie de filtros que a nosotros nos interesa y hacer con ellos, esos filtros, unos informes determinados. ¿Qué es lo que hay que hacer para que todo eso podamos posteriormente recoger y recabar informes de manera más rica y más interesante? Nos vamos a definiciones personalizadas. Por defecto aquí no me aparece ninguna. Hago clic en el botón crear dimensión personalizada y aquí me van a aparecer todos los parámetros de eventos que se han generado y que posteriormente seguidamente yo los puedo añadir, mostrar como una dimensión. Entonces, por ejemplo, veis que aquí aparece uno llamado percent scroll, ¿vale? Porcentaje del scroll que se ha hecho de un usuario, y simplemente a este le voy a llamar yo porcentaje de scroll. Le voy a llamar un nombre muy parecido, ¿vale? De scroll o de desplazamiento lo voy a poner, ¿vale? Como quiera. ¿Bien? Entonces, a medida que yo voy añadiéndolo, al darle el botón guardar, me aparece ya aquí y me van a aparecer todos los parámetros de evento que se han convertido en dimensiones. Bien, así lo haría con cada uno de ellos. A medida que yo voy añadiendo esos parámetros, convirtiéndolos en dimensiones, me van desapareciendo aquí. Ya no veis que aparecen en orden alfabético y ya no me aparece aquí porcentaje scroll, porque ya lo he añadido a una dimensión llamada porcentaje de desplazamiento. Así lo debería hacer con todos, ¿vale? Entonces, tendremos que ver a qué corresponde cada uno. Pues currency es bastante fácil, moneda, ¿vale? Cuando si ha habido un comercio electrónico, se ha hecho una compra, pues lo habrá generado y habrá cogido el parámetro de evento, tipo de moneda, ¿vale? Currency, y así sucesivamente. Estos son entradas, aspectos de los formularios, etcétera, etcétera, ¿vale? Page location, este es importante. En el fondo, un page location es un parámetro que es la URL, ¿vale? O dirección web exacta, ¿vale? Entonces este va a aparecer siempre, algunos aparecerán en función de nuestro tipo de página. Entonces, así añadimos todas las dimensiones personalizadas, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que posteriormente en nuestros informes, ¿vale? Esto tardará unas 24 horas en que aparezca, una vez que hemos hecho estas dimensiones personalizadas, que solo hay que hacerlas una vez. Entonces, si yo me fuese aquí, por ejemplo, a interacción y mirase el informe eventos, por defecto, ¿vale? Yo he añadido el porcentaje de scroll, ¿no? Entonces, ¿veis? Aquí tengo un evento que es porcentaje de scroll, o aquí otro scroll. Bueno, realmente está duplicado porque este lo tengo duplicado, pero para hacer pruebas no hay mayor problema. Entonces, aquí en este informe me van a aparecer una serie de cards o tarjetas. Estas tarjetas que aparecen aquí, ¿sí?, son las que vienen por defecto. Pero cuando yo he añadido esas dimensiones personalizadas en la pantalla anterior, ya dentro de 24 horas me aparecerán aquí las cards, y a cada evento, en este caso scroll, que está relacionado con el que yo he añadido como porcentaje de desplazamiento, me aparecerá la tarjeta y me dirá los porcentajes de desplazamiento que han hecho los usuarios, ¿vale? De la misma manera, cuando yo en cualquier informe, por ejemplo en la adquisición, quiera hacer un filtro, adquisición de usuarios, por ejemplo, y quiero hacer un filtro o simplemente un informe diferente, etcétera, etcétera, y lo filtre o lo condicione en función a dimensiones, esas dimensiones personalizadas ya me aparecerán aquí. Si yo hago clic aquí, personalizar este informe, por ejemplo, y digo que los datos del informe, las dimensiones sean estas que vienen por defecto, pero yo quiero añadir una nueva dimensión, aquí, ahora todavía seguramente no,
Mira, sí, ya aparece. Pensaba que no. ¿Veis? Ya me aparece personalizada, porcentaje de desplazamiento. Entonces yo les diré aquí que me aparezca, o sea, que me muestre, me dé una opción de porcentaje de desplazamiento. Le digo aplicar. Y en este informe, aquí está en la vista previa, tendré el desplegable, porcentaje de desplazamiento. Lo veis aquí abajo a la izquierda. Y me dará el porcentaje de desplazamiento. Ahora los datos me lo está dando a 0 porque lo acabo de hacer. Pero mañana en 24 horas, si ocurre este desplazamiento, ya me estará dando todos esos datos. ¿Vale? Entonces es muy importante ese aspecto a tener en cuenta. Bien, otros aspectos que tendríamos que tener en cuenta son los siguientes. Nos salimos de aquí, vamos al botón atrás, una verificación importante. Vale. Nos vamos aquí en la parte de administrar, la rueda dentada, a la izquierda abajo, y siempre vamos a aparecer en esta pantalla. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bien. Conversiones. Una conversión, como hemos comentado antes, sería cuando se consigue un objetivo, ¿vale? El que sea, de mayor o menor rango, ¿vale? Una venta en un comercio electrónico, pues es una conversión de mayor rango. Que alguien añade un producto al carrito es una conversión, pero es una conversión de menor rango, ¿vale? No ha terminado de comprar. Pero bueno, ha habido una intención, a lo mejor no está a nosotros para conseguir el embudo de conversión, pues ese aspecto nos importa mucho, que alguien lo ha añadido al carrito, ¿vale? Bien, las conversiones, hacemos clic en ellas, por defecto nos va a decir que hay una que es purchase o compra, ¿vale? Que es la que está por defecto. Si no tenemos un comercio electrónico, pues no va a medir nada, ¿vale? Si tenemos un comercio electrónico, ya nos lo medirá automáticamente. De hecho, me aparece aquí un recuento que ha habido una compra en este ejemplo. Y es porque simplemente pues, hubo una compra en su momento y además lo ha recogido. Sí, y valor 30, pues recogerá lo que era el valor de venta, ¿vale? 30 euros, etcétera, etcétera. Bien. Si yo quiero hacer que un evento sea conversión, es decir, que alguien haga algo y eso sea conversión, por ejemplo, que alguien rellene un formulario, o que haga un scroll, o lo que haga una visita a una página determinada, etcétera, etcétera, y esto lo quiero mostrar como una conversión, es bastante sencillo. Nos vamos aquí a eventos, y aquí nos aparecen todos los eventos que se han generado. ¿Vale? Por ejemplo, aquí aparece uno que es Add to Cart, añadir al carrito electrónico, al carrito de compra, perdón. Entonces, si yo quiero que eso sea conversión, simplemente lo tengo que marcar como conversión, ¿vale? Añadir al carrito. Que quiero que no sé, el scroll también sea conversión, pues lo marco. Y así los que yo quiera. Una vez que eso ha ocurrido, me voy aquí a conversiones y veréis que ya me aparecen. Me aparecerán esas 3 conversiones porque ya las he añadido. Si ahora considero que no tengo que hacer conversiones porque dentro de un tiempo ya el añadir al carrito yo no lo considero una conversión, simplemente lo desmarco y ya está, no me lo considero conversión. ¿Vale? Estas conversiones se van a mostrar luego en el siguiente informe. Nos vamos a informes, pestaña arriba a la izquierda, la segunda empezando por arriba, y aquí nos vamos a monetización, perdón, a interacción, conversiones. Y nos aparecerán todas las conversiones que se han generado. ¿Veis? Solo me aparece de momento la de purchase porque acabo de hacer la otra, y 24 horas después, a medida que se vayan generando, me van apareciendo aquí la de scroll o la de add to cart, añadir al carrito si lo hubiese mantenido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya una vez que nosotros estamos aquí, en esta conversión, si yo hago clic en el evento, me va a dar los datos de ese propio evento, que es lo que ha ocurrido. Ha sido en direct, ha habido una conversión en tal fecha, y el valor del evento ha sido el 30, han sido 30 euros, ¿vale? En este caso porque estaba asociado a la moneda 30 euros, el valor del evento, ¿vale? Otros eventos no tienen por qué tener valor, simplemente. Bien, más aspectos a tener en cuenta, a configurar para tener una verificación correcta. Bien, lo que son las audiencias. ¿Qué son las audiencias? Pues son agrupaciones de usuarios, en esencia, segmentos, etcétera, etcétera, que podemos dar diferentes nombres. Bien, entonces, una audiencia, aquí me aparecen. Hay una que es por defecto, que está claro que es all users, todos los usuarios, son una audiencia, es decir, todo el mundo. Bueno, tampoco es un segmento como tal, es todo el mundo. En el fondo son nuestros visitantes, ¿vale? Y tenemos otra que ya viene por defecto y la tiene insertada en Google Analytics 4, GA4, es purchases, compradores, ¿vale? En este caso, quienes han comprado, etcétera, etcétera. Esas dos las tiene por defecto. Pero si yo quisiese hacer una nueva audiencia,
Hago clic aquí y creo una audiencia personalizada. Tengo plantillas incluso para hacerlo, etcétera, etcétera, o empiezo desde cero, donde yo quiera, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, lo hago por grupos demográficos, voy a decir a la gente que sea de tal ciudad, ¿vale? Entonces lo agrupo, ¿vale? Entonces yo digo que la edad, el sexo, el código de país o el que yo quiera, puedo añadirlo, ¿vale? Vamos a hacerlo desde cero. Creo una audiencia con una condición en función de los datos que yo quiero. Busco aquí ciudad, la marco y aquí le llevo el filtro, que esa ciudad coincide exactamente con, y en este caso voy a poner Bilbao, Vizcaya. Le digo aplicar, a esa audiencia le doy un nombre, los de Bilbao, por ejemplo, que me dice cuántos usuarios se han dado, ¿vale? Cuando lo estaba haciendo no sé si nos hemos fijado mucho, pero bueno, perdón, me he confundido. Aquí a la hora de editar nos aparecía a la derecha ya los usuarios que se han generado, etcétera, etcétera, en los últimos 30 días y demás, ¿vale? Entonces simplemente yo puedo hacer todas las audiencias que yo quiera, pues para segmentar por unos usuarios otros, que luego esas audiencias yo podré decir, hazme este filtro en función de las audiencias que yo quiera. Solo quiero que me des datos en este informe de la gente de Bilbao, por ejemplo. Entonces simplemente lo segmentaría por estos usuarios y ya está. Bien. Otro aspecto muy importante a la hora de medir en Google Analytics 4 que nos den unos informes. Vale. Aquí tenemos, aquí en la parte inferior, vamos a poner en medio mejor, así se ve mejor, aunque es lo mismo, pero realmente nos vamos aquí y tenemos vinculaciones con diferentes herramientas, casi todas, o si no son todas, serán casi todas, de Google. Entonces aquí cada uno sabrá las que necesita. Entonces si por ejemplo utilizáis Google Ads, podríais vincularlo con Google Ads para que, por ejemplo, una de las cosas que pasa es que las audiencias de GA4 las podemos utilizar en Google Ads, por ejemplo. Esa es una de los beneficios de vincular ambas herramientas. Podría, por ejemplo, con la audiencia que yo me he creado, los de Bilbao, que luego les muestre una publicidad vía Google Ads, por display o por lo que yo quisiese, solo a aquellos que cumple que los que han visitado mi página sean de Bilbao, porque tengo asociada esa audiencia. La cojo allí y ya está, podría hacerlo. ¿Cómo se añade una vinculación? Muy sencillo, hacemos clic en la parte de vinculación de los productos, hacemos clic en Google Ads, le decimos vincular, nos saltará, ¿vale? Con la cuenta que tenemos asociada, ¿vale? Normalmente tiene que estar la misma cuenta, obviamente, la misma cuenta de Gmail o la que utilicemos de empresa, normalmente es la que fuera @gmail.com, que es la que se suele utilizar, y aquí me van a aparecer quiénes son los usuarios, ¿vale? O sea, la que yo quiera. La marco, le digo seguir, aceptar y ya está. Con eso la vinculo. Si fuese el caso que además de con Google Ads quisiera añadirlo con otra herramienta, simplemente, por ejemplo, lo quiero vincular con Google Search Console, ¿vale? Que es pues la parte de SEO o la visualización de mi página en el buscador de Google, ¿vale? Entonces vamos aquí en vinculaciones con Google Search Console y el proceso es similar. Aquí no hay ninguna vinculación, le diría vincular, lo asocio a propiedades de Search Console, es decir, a páginas web que yo con esta cuenta las gestione, digo elegir cuentas, me sale la pantalla pertinente y a partir de ahí le digo aceptar, la elijo. Normalmente suele estar asociado una cuenta a una propiedad, ¿vale? Yo porque tengo varias, pero no tiene por qué, y simplemente le digo aceptar y ya está. Una vez que ya están vinculadas, me van a aparecer aquí la que está vinculada. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que los datos de Search Console, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Que sea esto, por ejemplo, la marco, ¿vale? Le digo confirmar, siguiente, aquí lo selecciono, siguiente y enviar. Ya está, he creado la vinculación. Veis que ya me aparece aquí, ¿sí? Ya está, ¿vale? Puede pasar que me haya confundido, lo podría eliminar la vinculación y ya está, ¿vale? La voy a dejar. Una vez que yo ya tenga esta vinculación aquí nos vamos a informes y dentro de informes, aquí abajo nos vamos a biblioteca y si os fijáis en la parte de abajo nos aparecerán en colecciones,
nos aparece aquí ya Ser Console, porque le he vinculado. Entonces aquí, no me voy a ir más allá, le digo aquí publicar. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues algo muy sencillo. Nos va a añadir aquí en la parte izquierda, cuando termine de cargar, ¿veis? Nos sale aquí Ser Console. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Que Ser Console esté automáticamente aquí mostrando los datos y no me tengo que ir a Ser Console a ver los datos de la propiedad en el buscador de Google. Simplemente lo tendré ya aquí. Le digo consultas y ya me irán apareciendo aquí los informes pertinentes. ¿Vale? ¿Veis? No tengo que ir a Ser Console a que me lo encuentre. ¿Vale? Entonces, con estos aspectos logramos pues unificar de alguna manera la visualización de las herramientas en nuestra propia, en Google Analytics 4, ¿vale? Y luego además hacer algunos informes más detallados y demás. Estos son los aspectos principales a tener una verificación adecuada de Google Analytics 4. Con esto ya tenemos más o menos todo realizado, ¿vale? Hay algunas cosillas más que se pueden hacer, pero ya se va a cosas muy concretas de cada organización o cada empresa que quiera hacerlo. Bien. Y con esto ya lo tenemos todo correcto. Muy bien.